libro crónico de segunda de Crónica, capítulo 1, primer versículo, con el nombre de Jesús, la gracia. Y Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y el Señor su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes, millares y de centenas a jueces, y a todos los príncipes de todo Israel, jefe de familia. Y fue Salomón con él toda esta asamblea al lugar alto en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo del Señor, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Jeraim al lugar que él había preparado, porque él había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, al altar de bronce que había hecho Bezalel, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo del Señor, al cual fue a consultar a Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante del Señor al altar de bronce que estaba en el tabernáculo y ofreció él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieres que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por el rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Señor Dios, tu palabra dada a David, a mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre el pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque quien podrá gobernar a tu pueblo tan grande. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no perdiste riqueza y bienes y gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pidiste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riqueza, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes y han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto estaba Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. En verdad podemos decir, el hombre del corazón hacia el Dios siempre hace lo que Dios quiere que sea. Y ahí comenzó todo. Y el pensamiento que tenía, él camina como debe ser, bendecido, entonces todo el tabernáculo del Señor, el cual consultaba a Salomón con aquella asamblea. Aquella cosa no gustó a Dios. Siempre en su conocimiento tenía un pensamiento de darle la gloria a Dios siempre. Una vez más, podemos decir, le dio la gloria a Dios, tomó esa decisión y llamó al profeta Saba, y le dijo: yo voy a construir la casa hacia Dios. Y todo el gozo, lo que usted creía, todo lo que iba a poder, en verdad, era hombre de Dios. Haz lo que Dios te ponga a ti en tu corazón. Y así tomó la decisión aquella. Y saliendo el profeta, y lo puso Dios: no haga eso, no va a construir David al pueblo de Israel, porque tú eres un hombre de pelea y ha habido mucha sangre en tu vida, y te lo voy a dar a tu hijo, yo voy a ayudarlo a él, y él va a ser mi hijo también, Salomón. Y el siervo de Dios,
Y otra cosa es ser el hijo de Dios. Hay gran diferencia entre ser siervo y hijo de Dios. Hay gran diferencia que Dios tiene hacia eso. El hijo de Dios hace que tome el amor hacia él. Hay gran diferencia. Ese va a ser hijo y yo voy a ser su padre. Y durante 18 lo convirtió rey. Un hombre de 18 años que tenía hacia un pueblo muy bendecido, era hijo de David, de su padre, con temor que tenía Salomón, se convirtió en rey. ¿Y ahora qué voy a hacer? Tomó una decisión. Voy a hacer 1000 holocaustos de la gran, con todos los jefes de familia, jueces, para darle gloria a Dios y dar gracias. Y la palabra de Dios nos pone por delante. Y Dios estaba con él. Y él con Dios. Y en verdad fue. Y puso los 1000 holocaustos en aquella noche, en su sueño. Y le dice a Dios, y es importante, hermanos, que Dios nos hable. Lo más importante que Dios nos dijo, ese mensaje que nos dio, que nos da Dios. Es importante que Dios te dé y te enseñe qué es lo que tienes que hacer. Aquello que en verdad queramos de Dios y pedir, y que es importante que debe ser. Aquello que estamos viviendo y lo vamos a vivir y ser gozosos hasta el final de nuestra vida. Como dice la palabra, pidan que se dará. Él dice que depende de lo que vamos a pedir. Es importante esto. ¿Qué es lo que pides ante Dios? Porque si pides algo que no le gusta a Dios, no vas a poner en peligro tú. Y cuando ese peligro, entonces vas a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estás pidiendo? Es que en la noche le puse Dios y lo visitó. Pide lo que tú quieres para que yo darte. Salomón pidió más error de aquello que esperaba en su corazón. Pidió, ¿cómo voy a lograr para ser rey? Hermanos queridos, no lo vas a hacer tú. Dios te puso ahí y Dios te va a ayudar. Amén, hermano. No es tema tuyo. Y aquello dentro de su corazón, Salomón, para poder a un gran pueblo, y le pidió y le dijo, dame ciencia y conocimiento para poder juzgar a ese pueblo. Aquello que tiene importante, hermanos queridos, no es lo que vamos a pedir, no es lo que da nuestro corazón, es escuchar primero la palabra de Dios. Salomón, aquel pequeño muchacho, no escuchó la palabra de padre de David. David, ¿qué le dijo a Salomón? Tú pedir de tu Dios sabiduría y ciencia para poderte en Israel dar, porque guardando la ley del Señor, a pedirle a Dios que te dé guía por siempre a su palabra, para hacer tú y tú hacia adelante, y tú lo que estés pidiéndole a Dios, que te dé verdadera guía para que haga su obra. Por lo importante esto, hermanos queridos, no queremos que nos
normas, que la obra que sea que hagamos que nos indique Dios. Lo más importante que la obra no lo hace Dios, no vamos a tener a realizarlo en nuestra vida propia y la relación con Dios y en nuestra vida con la familia y en la relación con la iglesia en toda nuestra vida. No queremos, no pedimos, no podemos pedir darnos esas normas que nos tiene que dar. En verdad, Él nos lo va a dar. Aquellos que nos lo pedimos, Él nos lo va a dar. Aquello que tiene importancia, la continuidad. Dame, por favor, a hacerme un buen padre. Tú a su padre, a tus hijos. ¿Entiendes la diferencia? No es nada más el amor del padre, de la familia, el amor de la iglesia. El tema es tu obra, que lo va a hacer Cristo hacia ti. No es que tú vas a hacer la obra hacia Cristo. No amar a Cristo, no amar y estar en contra de amar a Dios y servir de nuestros hermanos. Amén, hermano. Es importante esto. Aquello que pidió, aquello que él quería, tenía miedo, no sabía cómo hacer. Salomón, no es el tema, no es para lograrlo tú, no lo vas a lograr tú. El tema es, lo va a hacer Dios hacia ti. Amén, hermano. De ahí en adelante que pide depende de tu vida. Y la gracia de Dios se le pidió sabiduría y ciencia para juzgar a su pueblo. Y Dios me da gozo para lo que no pediste para adelante, por delante pedí mucho vida. No pediste que riquece y bien y gloria. Y bueno, te voy a dar sabiduría y ciencia para juiciar a tu pueblo. Y te voy a dar lo demás de aquellos que no pediste. Al final, en verdad, le dio sabiduría, no tenía nadie quien le había pedido. Y ciencia, que nadie de estos ofre. Y puso por delante lo que hizo Dios y enjuiciaba al pueblo con sabiduría y ciencia cuando en verdad va a estar preparado ahí. Él mismo hizo su reparación de su vida propia y fue Salomón y salía de lo que le decía a Dios. ¿Qué aquello se salía? ¿Qué fue lo que sucede que salió de eso? Esto fue la parte sexual, aquellos pensamientos que él tenía. Amó muchas mujeres, hermanos queridos. Es más importante tener en cuenta en nuestra propia vida, nuestra relación, que es esa parte que tiene que ver importante dentro de la iglesia, la relación que tenemos. Solamente es con Cristo la relación. No es hacer para que esa muchacha me ame o el hombre que me ame porque me gusta. No es me gusta el pensamiento lo quiero porque está cayendo en pecado. A él para mí, porque él es muy bueno. No, hermana. No es aquello. No es nada más para el matrimonio. Aquella viene la destrozar todo a la juventud, pues, porque Salomón era joven. No era más de 30. Podemos hablar de 25 años cuando comenzó. Amó mucha mujer y tenía sabiduría y ciencia. Se había casado con 700 y más. Tenía 1000 mujeres, podemos hablar. Al final de esto, esa manera de su vida, se salió lejos del amor de Cristo hacia él. Y cayó en pecado y no tenía nada
también. Y Salomón hizo muchas cosas vivezas. El más le dio Dios y no pudo él como el Señor, como el Padre le había dado a él, hacia él. ¿Cuál fue el pecado, podemos decir? El pecado fue no escucha, no pudo dar tiempo, puede acentuar esto. David enseñar con cuidado lo que Dios quería para Salomón. Salomón pide lo que se lo dio Dios, todo Dios se lo dio. Hizo todo lo que él quería después, ¿entiendes? Qué importante es esto, hermanos queridos. Hacer aquello que tenemos miedo, el pensamiento del corazón, que nos gusta. Y la palabra de Dios nos indica lo que tenemos que hacer. Veniste, si vienes, y puede ser que no venga. Cuando venga, si tú vienes, te ha puesto Dios por delante, te trajo. Porque siempre te vas a traer aquí. No va a venir cuando tú quieras. No es cuando no tienes nada que hacer. Siempre vas a tener que venir. Porque viene. Porque enseña a los apóstoles. Porque te va a hablar Dios de otra manera. Pues vas a usar la comunión que vas a recibir este día y las oraciones que vas a pedir. Si Dios te trajo aquí, nadie te puede sacar de aquí. Si te trajo, si ya te dio un hombre, el corazón te guía, no vas a poder quedarte. No vas a poder quedarte aquí. No vas a tener buen fruto en tu vida. No vas a tener bendición de Dios. No va a estar gozoso la bendición de Dios en tu vida. No vas a poder ser bendecido. Algo increíble, hermanos queridos. Un hombre como Salomón, que Dios lo puso para ser de rey al pueblo de Israel. Y lo bendecirlo, poner grande. En fin, él que es lo que pide en sus oraciones que pidió y convertirse en peor. No hay otro hombre, no hay otros 700 mujeres y 300 demás que llegaron a 1000. El peor, podemos decir, es algo, un hombre que tenía sabiduría y ciencia que Dios le dio, esa continuación, esa vida que él tenía, esa continuación podemos decir. En verdad podemos indicar a Dios la gracia que en David, en final, puedo decir, lo salvó en la parte que da el testimonio diciendo, escucha, antes de irse, Salomón, el final el final de la vida. De tu vida, ¿cuál es el final de tu vida? Todo, aquella cosa, buena o mala. ¿Qué es lo que pasaste? Temor a Dios. Eso es lo primero. Tener temor de Dios. No te importa lo que si puedes o no puedes. No tengas, no puedas nada. Nada, tener temor de Dios solamente. Si tienes amor de Dios, te va a bendecir, te va a llenar totalmente. Porque tiene temor y cuida la palabra de Él. Porque tienes temor de Dios y va a cuidar la palabra. Es el Señor. No es lo que yo pide, porque va a hacer esa buena obra. Y damos la gracia por eso. Ante el temor de Dios. ¿Y cómo tiene temor? Porque va a cuidar su norma, su ley. ¿Por qué? Porque ese del hombre. Total llenura del hombre.
No hay que sea do gloria, no te va a convertir en rey, para que te ponga por delante de Dios. El pan que es de Dios, del hombre, es tener temor de Dios y cuidar la ley, la norma y conocer, hermanos queridos, y Dios que nos cuide, va a tener en cuenta y conocer. Dios va a traer la crisis en la obra, en esto, en la sencillez ni viveza. En ese día va a venir, va a darla para llevarnos, y si nos lleva, puede ser que no nos lleve, porque nuestra obra es de viveza, y si nos lleva, siempre nos va a parar en su pranda delante de él, y ahí en él empieza la gran gloria para poder, para él, cada uno de nosotros, la obra que él ha hecho, la obra de este cuerpo. Tengan cuidado. Salomón pidió ciencia y sabiduría y se le dio. La obra que hizo de un momento adecuado que hizo era muy altivez. Es la responsabilidad que tiene el hombre, lo mal que puede ser. Yo soy el rey, podía decir. No, hermano, ese es mucho altivez tuvo, todo lo bueno que tuvo. No es lo bueno tuyo, es de Dios que te toma en cuenta por su gloria. No soy yo, es el Señor. El Señor va a poner nuestro por delante en nuestra vida. Amén. No solamente el Señor. Porque si tenemos en cuenta de los hombres que estamos alrededor, que nos van a dar la guía, que nos van a traer al fracaso, sí podemos en cuenta de Jesucristo, lo que nos indique, nos va a dar la guía, la grandeza en el reino de Dios. Por eso tenemos en cuenta esto. En verdad te puedo decir, cuando yo estaba ahora, me estaba pensando que es difícil este tipo de hombre tan bendecido como era Salomón, en su proveer, su conocimiento que tenía, en los proverbios podemos escribir que como en la parte de los libros de Eclesiastés, el conocimiento hacia arriba, hacia el cielo, tomó ese conocimiento que tuvo y la ciencia que le de ese conocimiento hacia el sol le dio. Eso es el que le puso por delante. No hay que apostasía, podemos indicar que cae Salomón. Y Dios que nos cuida, hermanos queridos. Y Dios nos cuida de todo este pecado. La pregunta es, ¿eres libre de Cristo? ¿Estás con Él? ¿Cómo sirves a Cristo, al Señor? Lo sirves con la libertad, con la gloria que Dios te da, o la sabiduría que da, a la gloria que tú tienes hacia ti. Como lo logré, voy a hacer como yo lo logré. Vas a ver el final si lo dices así. Vas a ver la continuación de tu vida. Todos lo daban la gloria. El rey, ese que con sabiduría no he visto nunca. Vinieron dos mujeres, hijos, y se pidieron, y vino el muchacho y la otra mujer. Dormíamos. Me dio el niño muerto y ella lo agarró y le decía, el mío tenía ese problema entre las dos mujeres, ¿cómo voy a conseguir la solución? Tú podías haber conseguido la solución. De 12 a 2 no hay respuesta para eso. No sucede. No puede dar esa sabiduría que tenía.
pero además tenía el sabiduría de Dios, tenía él, no había salido de la palabra, y dice, corta el muchacho para que no exista. La madre verdadera, decía, no, no, bueno, la, la voluntad de la madre, todos querían esa sabiduría. Vas a ver el final de esto. Podemos decir al otro que no quiere. El mismo Dios no lo quería que sucediera eso. Bueno, hermanos queridos, tengan cuidado, arrepiéntanse y oren para que no caigan en ese pecado y podamos decir, volver, que pedimos de Dios, en verdad, aquello nos va a poner por siempre una paz que nos da Él, nuestra vida y nuestro futuro. ¿Qué pides tú ante Dios? Y ahí le preguntó él, ¿qué voy a poder hacer, Señor? ¿Sabe qué me dijo? El amor de Dios Todopoderoso que esté en tu corazón solamente con el Espíritu Santo que te da la guía. Ese amor te va a poder poner delante y te va a dar esa guía. En verdad te va a llevar hasta el final. Nada más, nada más. Todo lo demás lo voy a hacer. Tú lo único que pedirlas, hermanos queridos, en verdad, la guía. Y cuando oramos y nos llenamos con el Espíritu Santo y pido ante el Padre Santo, llénanos nuestro corazón con ese amor que tú tienes en nuestro corazón y eso te va a dar la guía al final ante Dios. Dios que nos da la gracia, misericordia. No va a ser el pensamiento y lo que estamos pensando, sino lo que nosotros creemos. Tenemos que caminar solamente que nos da el amor que nos dio el Padre y la gracia de Cristo y la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Ayúdanos. Te lo pido por favor. Si en verdad vamos a estar dando el servicio a los demás y poder enseñar en su debilidad total y poder servir que no puede servir.